agosto, llevarlo hacia un campo. Mientras que entra Berta, hacer una introducción de por qué se va a hablar del libro de Berta, ¿no? Los Salmos Fosforitos fue un libro publicado en 2017 que se planteó como, que Berta lo planteó como una reescritura, poema por poema, de Trilce, de Vallejo, ¿no? Entonces, cada texto reescribía más o menos, o no más o menos, completamente reescribía un poema de Vallejo, de Trilce, y cada texto, digamos, es, digamos, el poema 1 de Vallejo es también el poema 1 de Berta, etcétera, 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 ¿no? Entonces, y de hecho Berta coloca una nota de autor al final del libro donde plantea leer los libros en conjunto, ¿no? Lo cual es bastante interesante, así que se me ocurrió leer quizá uno de los textos, no sé si Mauricio tú quieras, o yo lo hago. Por favor, tú eres el salmo fosforitólogo, te dejo a ti. Soy el salmo favorito de los, sí. Ahí está justo Berta, me salvó Berta. Berta, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Estoy ya en directo? Sí, estás en directo. Vale, es que estaba intentando ver cómo se me veía en el vídeo y tal, pero vale, pues tal cual. Se me ve la cara, ¿no? ¿No se ve entera? Se te ve la cara, se te ve perfecto, sí. Genial. Bueno, vamos a empezar entonces con la conversación justo puntual entre Mauricio Medo y Berta García Faet, a hablarme llegas masticando hielo, sobre el libro publicado por Berta García Faet en 2017, Los Salmos Fosforitos. Voy a presentar primero a Mauricio, quien es autor, entre otros libros de poesía, de Manicomio y Un tren apareció en la curva y Las interferencias. Es editor del proyecto País Imaginario, que ha tenido creo que 3 versiones, ¿no? O hasta 4, 3, ¿sí? Y actualmente dirige el Laboratorio, este espacio de escrituras y transtextos. Berta García Faet, por su parte, es autora de los libros Una pequeña personalidad linda, el último libro publicado en el 2021, Los Salmos Fosforitos, que fue publicado en el 2017, por el que ganó el Premio Nacional de Poesía Joven en 2018, Miguel Hernández. Además publicó La Edad de Merecer en 2015, y otros 4 libros de poemas reunidos todos en Corazón Tradicionalista, Poesía 2008 a 2011. Este libro fue publicado también en 2017. Y ella es doctora ya en estudios hispánicos de la Brown University. Mauricio, adelante, todo tuyo. Bueno, buenos días. Ante todo, antes de conversar con Berta, quería agradecer y felicitar a Lucho y a Santiago por el denodado esfuerzo que ha significado no solamente este congreso, sino el permitir que luego de décadas Vallejo vuelva a ser una presencia totalmente viva y circulante, y no la imagen en un altar de la cultura popular como lo intocado. Eso es para felicitar. Amén de felicitarlos, amén de agradecer a Lucho y Santiago, también creo que habría que considerar en esos agradecimientos a Julio del Valle, pese a que le encanta ser invisible y no nombrado, por todo el apoyo realizado para la organización de Es Otro Día. Bueno, vamos a hablar de los salmos fosforitos. Sobre ello ya se refirió José María Salazar en algún momento, en otro también, de manera tal vez no planeada, apareció en una conferencia, en una ponencia, pero yo, Berta, quería preguntarte, aunque es algo a lo que ya te has referido, sobre los antecedentes que podríamos considerar
para la experiencia, diré experiencia, o para el ensayo de la composición de estos salmos. Comencemos por ahí. Bueno, muchas gracias, Mauricio, pero antes de entrar en harina, quisiera también daros las gracias a todos por la invitación, que bueno, sabéis que os admiro y os tengo mucho cariño a todos, así que estoy muy feliz realmente de que hayáis contado conmigo y encima que hayáis invitado a Mauricio para conversar, que siempre que conversamos, por lo menos desde mi lado de la ecuación, suelen saltar chispas y me encanta. Y bueno, también quería agradecer a José María la ponencia de ayer que le dedicó a mi libro, que la pude ver no en directo sino después y fue realmente muy, pues muy emocionante. Y nada, que estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, contestando a tu pregunta, ¿te refieres a antecedentes en mi vida o antecedentes en el mundo de la literatura? Antecedentes en el mundo de la escritura, Ah. te lo subrayo, que te hayan provocado aventurarte a tal experiencia. Sí, pues voy a empezar por el principio anecdótico de un libro con el que me topé antes de empezar a escribir los Salmos Fosforitos, pero que por suerte o por desgracia no pude leer en ese momento. Y yo creo que mi libro hubiera resultado quizás diferente si lo hubiera leído y quizás me hubiera influido más, pero el caso es que sí que lo llegué a conocer, sí que lo pude ojear y me encantó la idea y me hizo mucho pensar, ¿no? Y es un libro de Paul Legault, que es un poeta canadiense, anglosajón, que pues la verdad que no me acuerdo si es en 2014 o por ahí o 2013, no lo sé. Decidió escribir lo que él llamó jocosamente la primera traducción de inglés a inglés de la poesía completa de Emily Dickinson. Entonces yo me topé con ese libro que tiene un afán muy lúdico y también como, según yo por lo menos, muy metapoético. Creo que hay una gran reflexión metapoética detrás sobre las posibilidades de la paráfrasis y demás. Y me gustó muchísimo la idea, me hizo mucha gracia. Entonces lo que hace Paul Legault es básicamente coger los poemas muy herméticos de Emily Dickinson y traducirlos a inglés corriente. Entonces, por un lado es un ejercicio de paráfrasis, ¿no? Pero por otro lado, en esos pequeños textos que él crea, esos mismos textos son en sí mismos poemas, son en sí mismos crítica literaria y además, si uno los lee todos juntos, porque es la poesía completa de Emily Dickinson, es decir, no es una ocurrencia de una página y ya está, sino que es un tocho así, se puede leer también como una novela. Entonces hace una especie de reinterpretación de Emily Dickinson y se inventa una historia en la que Emily Dickinson es una pequeña joven lesbiana zombie enamorada de la novia de su hermano, si no recuerdo mal. Bueno, total, que esto me hizo mucha gracia y ya está, y se me quedó ahí en la mente. Y pues antes de ponerme a escribir los Salmos Fosforitos, sí que se me pasó por la cabeza la idea de, wow, ¿qué obra podría abordar yo así si quisiera hacer algo similar al lado de Paul Legault? Y pensé, Trilce, por un lado porque amo a Vallejo, aunque en ese momento, y creo que tampoco ahora, Trilce era mi libro favorito, de hecho prefiero otras obras suyas como Poemas Humanos. Por un lado por el amor a Vallejo y por otro lado porque de hecho es como la cumbre de la poesía experimental, ¿no? de la vanguardia histórica. Es decir, hay mucha riqueza para explorar desde la idea metapoética y lúdica de la paráfrasis. ¿Qué pasó? Que eso fue la introducción a mi proyecto. Enseguida cuando me puse a escribirlo, pues la cosa cambió y se fue por otros derroteros y no considero que yo esté haciendo una paráfrasis de Trilce para nada. Pero esa fue la génesis. Lo que pasa es que luego, como digo, en el proceso de escritura surgieron otras cosas muy, muy pronto, ¿no? Como yo empecé con el primer poema de Trilce y al segundo ya prácticamente
ya sabía que era otra cosa. A mí, ¿sabes qué? Me genera un poco de ruido cuando uno se refiere a la experiencia de los salmos, te lo voy a entrecomillar todo, como si fuera una o solamente una reescritura, dejando de lado la posibilidad de que se trate de una transducción, diré, no traducción, o de una rematerialización de ese original. Entonces no sé si podíamos ir un poco por ahí. Sí, me parece muy buena pregunta y la verdad es que en las conversaciones de ayer pude escuchar, bueno, me parece que algunas opiniones con las que no necesariamente estoy muy de acuerdo, ¿no? Aunque tampoco he podido escuchar todas las conferencias, entonces no tengo una idea formada del conjunto, ¿no? Pero bueno, quisiera aclarar que mi libro no es una renovación de Trilce y tampoco es un comentario a Trilce, ni un añadido a Trilce, ni una confrontación con Trilce. Me parece una idea que no tiene cabida en mi libro. Mi libro no plantea ese itinerario de lectura para nada. Yo no creo para nada en la idea confrontacional y competitiva de los libros. De hecho, mi libro parte de una energía 100% amorosa, realmente, ¿no? Y bueno, en mi libro puse que se podía leer solo o acompañado de Trilce, porque me parece que si se lee acompañado de Trilce, puede ser divertido quizás para determinado tipo de lector o lectora ver dónde está el desvío, dónde está la broma, dónde está el intertexto o el hipertexto, ¿no? Dónde está toda esa cuestión de las conexiones muy matéricas con el libro de Trilce, pero de hecho es un libro autónomo y bueno, por desgracia o por suerte, no lo sé, mi libro no va de Trilce, mi libro va de mí, totalmente transliterado, ¿no? Pero podría haber escrito un comentario crítico a Trilce, pero no va de eso, ¿no? O Cimbelina en 1900 y pico de Alfonsina Storni se puede pensar como una reescritura confrontacional de Shakespeare, pero no es mi caso. Y bueno, realmente yo os puedo decir que yo lo pensé así. Yo pensé que yo estaba metiéndome en una especie de complicado camino, complicado jardín lírico de mi vida, de mis cosas, de mis tensiones, inquietudes y temperamentos. Estaba en un momento en el que yo quería explorar ciertos rumbos y necesitaba una mano amiga. Entonces, yo considero que los libros pueden ser amigos y yo amo muchísimo a Vallejo y amo muchísimo Trilce y Trilce fue mi libro amigo. Y yo concibo en mi mente, al menos así lo siento yo, que yo como que quería hacer un viaje difícil y me agarré de la mano de un mejor amigo para que me acompañara. Y hay tal vez por ahí algún otro antecedente, bueno, que yo lo tengo muy vivo, que es la experiencia que tiene Eduardo Hervás con Góngora, ¿no? En donde en azotes caligráficos y también en otras entregas, termina remasterizando un poco el Siglo de Oro que aparece como una luz, estoy pensando también en la luz vallejiana, y en cierta dimensión pretextual de Vallejo en Salmos. Entonces también estoy pensando en el lector decimonónico que ante la advertencia, digo advertencia, de que podían leerse los dos libros en paralelo, pudo haberlo asumido casi desde una condición prescriptiva. Claro. La verdad es que no conozco el ejemplo que mencionas, pero me parece que hay muchos otros, ¿no? Hay muchas otras
muchos otros creadores que han trabajado desde la idea de, llamémosle acompañamiento, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque a veces no es necesariamente una reescritura muy pegada al original, ¿no? Como muy de hipertextualidad. Pero en mi caso era un comentario que no es prescriptivo. Creo que hay dos itinerarios de lectura, uno suelto y uno separado. Y creo que cada uno tiene que elegir el que más le apetezca hacer, ¿no? Como si lo quieres leer del revés, pero bueno, como tiene una lógica narrativa, por eso yo también, eso sí que lo recomendaba con un poquito más de normatividad, de hacerlo desde el principio hasta el final, ¿no? Porque tiene su propia trama. Pero no lo veo como nada prescriptivo. Sinceramente, cuando yo empecé a escribir el libro, solamente conocía el caso de Paul Le Goff, pero después acabé el libro, lo publiqué, etcétera, etcétera, hice mi doctorado y en el doctorado tuve la ocasión de estudiar muchos otros casos de experimentos reescriturales. Quiero decir que no soy la única, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Algunas personas me preguntan, ¿pero cómo te atreviste con Trice? Y mi respuesta es que justamente lo más rico era Trice, ¿no? Como que el campo de interpretaciones es infinito, me parece. Y es un texto muy generoso con el lector, ¿no? Te da muchísima libertad para respirar, para irte por aquí, irte por allá. Claro, siempre considerando esa libertad o la libertad que a veces se niega el propio lector, que eso creo que es algo que viene ocurriendo cada vez con mayor frecuencia. Ahora, Claro. siguiendo un poco el temario que he tenido que autoimponerme para no irnos por otros meandros, y sabiendo que los salmos fosforitos no es tu primera experiencia con la escritura y tampoco la última, yo sí me preguntaba y te pregunto, ¿qué significó, qué huellas dejó Trilce en tu escritura? O sea, tal vez más en la posterior a la experiencia de Salmos, ¿no? O sea, creo que habría que, o se podría referir uno a muchos aspectos. Sí, creo que la influencia, diría que no tanto utilice como decía antes, como de Vallejo en general, en mi obra es importante, antes también de los Salmos Fosforitos y después también, y espero que siempre, ¿no? Es uno de mis autores más queridos. Y antes de los Salmos Fosforitos, en la Edad de Merecer, reescribí otros dos textos. Lo que pasa que en ese momento yo tampoco le di mucha importancia, como que no tenía conciencia de estar haciendo algo especialmente original. Reescribí el Tractatus de Wittgenstein en el poema de 13 tesis para la mejor comprensión de los pájaros en edad de merecer, creo que ese es el título, 13 tesis. Y luego reescribí en las epístolas de Camille, pues la epístola a los Corintios. Entonces ya estaba yo como de manera intuitiva y creo que bastante orgánica, porque proviene simplemente de la pasión lectora por ciertos textos, ya estaba yo jugando con responder a esos textos, ¿no? O integrarlos de alguna manera en mi propia escritura. Entonces, tu pregunta era sobre cuál fue la importancia para mí de los salmos favoritos. Sí, la huella que deja la experiencia de Salmos, a pesar de estas incursiones anteriores, Sí. sigo con la duda de nombrarlas como solamente reescrituras, porque también devienen en montajes. Cierto. Sino que con los amigos de la academia hay que tener cuidado, y estoy rodeado. Y entonces, iba un poco a eso, ¿no? O sea, ¿qué vino después de Salmos? ¿Cómo Salmos termina afectando, si es que la afecta,
esta escritura ulterior? Sí, afectó mucho, diría que por la vía negativa. Creo que en el proyecto de los Salmos agoté una vía expresiva para mí, no digo para el resto del mundo. En mi caso, llegué al límite de mi propia capacidad de escribir de esa manera. Me agoté mucho y bueno, la verdad es que es difícil escribir los libros, ¿no? Aparte de la reescritura, entre comillas, que le podemos aplicar a este libro, hay muchas otras cosas, como me parece que hay bastante autoficción, se podría decir, de alguna manera, pero muy descoyuntada, ¿no? Como decía José María en su ponencia, que me gustó mucho, hay como, no hay sujeto, hay subjetividades haciéndose a sí mismas, ¿no? Hay como autoficción, pero desde muchos yoes masculinos, femeninos, cambiantes. Hay pistas biográficas que se contradicen entre sí, por lo tanto uno se pregunta, bueno, ¿esto qué? ¿Esto es biografía o no es biografía? Bueno, total, quedé muy agotada de ese proyecto, que fue un proyecto cerrado, planificado, es decir, yo sí que me planteé, hola, a partir de mañana escribo verso a verso, palabra a palabra, sílaba a sílaba, un libro entero pegado a Trilce, acompañado de Trilce. Y cuando la acabé, pues estaba exhausta, estaba muy cansada, porque me llevó a un grado de concentración brutal, ¿no? Y además también me había autoimpuesto otra regla formal, que era la de las espirales. No sé si os habéis fijado que, por ejemplo, el poema 2 recoge ciertos sintagmas del poema 1, del poema 3 ya recoge el 2 y el 1, el poema 4 ya recoge de los anteriores y se va haciendo una especie de bola de nieve. Entonces, estar pendiente de las repeticiones, los paralelismos, qué es lo que arrastras, todo eso, puso mi cerebro al límite, mi cerebro y mi corazón, digamos, y acabé muy cansada. Luego me tiré unos años escribiendo todo el rato el mismo poema, que por suerte no lo he publicado, porque era la típica poesía que te sale después de cuando haces algo intenso que no sirve de nada, ¿no? La de resaca, como quien La dice. de resaca, exacto. Años así de resaca y poco a poco pues fui evolucionando hacia otro lugar, que de hecho creo que es bastante distinto a todo lo que he hecho anteriormente, que es lo que ha cristalizado en mi último libro, que es Una pequeña personalidad linda, que se publicó el año pasado, pero que la escritura es justo después de Salmos, desde 2016 y sobre todo a partir de 2017. Y creo que ahí ya renuncio definitivamente a la autoficción, de nuevo, muy entre comillas, ¿no? Como que ya no está ese tipo de ciertos guiños de realismo, de verosimilitud, de cosas que uno pueda relacionar con mi vida biográfica. Sin embargo, siento que es mi libro más biográfico, la verdad, y como libro en el que pues he dado más, por así decirlo, de mí misma, no sé, es donde realmente, bueno, es lo que quería escribir y lo conseguí. Pero, no sé, es raro releer los salmos favoritos, es como, wow, desde hace mucho tiempo. Ahora, yo entiendo que pueda sorprender un poco. Yo hace un ratito me referí a esta imagen del Vallejo intocado, definitivamente laureado, hasta sahumado, pero intocado. Entonces, yo sí entiendo que pueda haberse asumido o interpretado como una temeridad la experiencia fosfórica. Pero, amén de ello, me quedé pensando, tengo unos apuntes por acá, sobre otras huellas de Vallejo en el otro lado hablando desde acá, ¿no? Desde el Perú. Si bien yo tengo muy presente una conferencia de Olvido García Valdés
sobre la escritura vallejiana, donde me parece que hace una distinción extraordinaria entre lenguaje e idioma, que son dos planos que suelen confundir los vallejólogos. Tengo también muy presente la idea de Miguel Casado de leer a Vallejo no más allá ni más acá, sino desde Vallejo mismo. Tengo presente también los momentos que Carlos Piera pudo haber dedicado a la escritura vallejiana, y incluso a Olga, que ha estado en este congreso. Yo me preguntaba y te pregunto, ¿qué huellas podíamos encontrar de Vallejo dentro de las escrituras españolas hoy? Pues la verdad es que es una cuestión que no tengo muy estudiada, pero los nombres que has mencionado me parecen muy importantes, ¿no? Quizás la que mejor conozco como lectora sería Olvido García Valdés. No sé en qué manera estaría la huella vallejiana, o sea, no sabría cómo describir la huella, pero la veo claramente. No sé si me explico. Pero antes quería preguntarte una cosa, Mauricio. Estamos fritos porque me pasa lo mismo, o sea, ¿cómo verbalizar esa huella? O sea, como algo latente pero no presente. Sí, pues yo creo que alguna vez hemos hablado como de la importancia de las poéticas muy, entre comillas, realistas dentro de la península ibérica, y que pues tiene una explicación muy compleja y muy larga, pero que tiene que ver con el aislamiento cultural de la dictadura y demás, ¿no? Entonces creo que sí que hay gente que de alguna manera pudo leer otras cosas, incluyo aquí a Olvido García Valdés, que creo que, bueno, no lo he hablado con ella, pero me parece que se nota que es una gran lectora de poesía latinoamericana, y creo que Olvido García Valdés tiene una manera muy, muy especial de romper el realismo, ¿no? Y me parece que ahí pues está Vallejo. Pero si te parece, quiero hacerte una pregunta. Dale. Porque esta es una palabra importante, temeridad. ¿Por qué se supone que sería una temeridad hacer esto? ¿Cuál es la idea detrás? ¿Que Vallejo es un dios y yo soy una mera humana y no puedo dialogar con él? No. Porque nunca estaré a su altura o algo así. O sea, ¿por qué mirarlo así, tan pugilísticamente? Eso no tendrías que preguntármelo a mí, o sea, más bien ese es un poco el legado recibido, ¿no? Hay una serie de declaraciones, estoy pensando específicamente en José Watanabe, por ejemplo, que decía, nosotros a Vallejo lo dejamos bien en lo alto, ¿no? O sea, como quien habla del testigo de la aparición del Espíritu Santo, o sea, cuidado. Y durante decenios, o sea, Vallejo siempre ha estado en lo alto, por eso iba a lo intocado, pero como una figura prístina, como una figura inmaculada, como una figura citada, no sé cuán leída, y entonces pensando en ese contexto, sí, pues ahí metía, oye, ¿cómo es que se atrevió, ¿no? Ha maculado lo prístino. Bueno, Yo no lo creo. A mí me parece que una escritura que genera nuevas escrituras y nuevas interpretaciones es justamente aquello por lo que es real. Exacto. Entonces pienso que el colocar en estos altares de santos populares a cualquiera, ya es irrespetarlo. También por eso mi felicitación acá a Lucho, que me observa atentamente, no veo a Santiago, por generar este cambio dinámico e incluso posibilitar esta conversación a donde por fin la academia no llegó tarde, ¿no? Mira, Mauricio, yo tengo una opinión sobre esto un tanto fuerte y un tanto polémica.
pero te la voy a decir, a ver qué te parece. Estoy contigo en que las obras mejores son las que siguen generando conversación, ¿no? Y para mí Vallejo, de hecho, está en un altar. Eso no significa que no lo quiera tocar, todo lo contrario, precisamente por mi amor tengo ganas de hablar con él, seguir conversando, seguir produciendo de su mano, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿por qué sería una temeridad escribir algo literario en torno a Vallejo y no sería una temeridad escribir algo académico en torno a Vallejo? Porque mi obra literaria no pretende dar ninguna respuesta, ninguna interpretación, ninguna norma sobre Vallejo. Viene del amor, va al amor y se queda en el amor, ¿no? Yo no creo que sea una temeridad escribir academia sobre Vallejo, no lo creo, para nada. Pero me pregunto si la gente que cree que escribir literariamente sobre Vallejo es una temeridad no se ha planteado entonces, ¿qué pasa con el discurso académico? Que es mucho más analítico y por ende mucho más, uno podría llegar a pensar, invasivo, ¿no? Yo no estoy invadiendo Vallejo, estoy acompañándome de él desde la más profunda admiración. ¿Tú te crees que si no lo amara me tiraría yo meses leyéndolo, releyéndolo, hablando con él en mi mente? O sea, no sé. Es que me parece un poco fuerte la acusación, la verdad. Vamos a ver qué nos responden. Vamos a ver qué nos responden. Yo he dejado el balón picando en el gramado en términos futbolísticos, a ver qué reacciones suscita. Pero yo también te cuestiono el literariamente, pensando sobre todo y siempre en el lado transatlántico, en algún comentario que hizo Jordi, amigo querido, en el sentido de la probable conciencia de que Vallejo sabía que no estaba escribiendo literatura, la literatura entendida en términos decimonónicos y tradicionales se iba más allá. Entonces, lo de la temeridad no te la estoy adjudicando yo, sino estoy hablando de Sí, lo esa sé, lo sé. presunta temeridad como la reacción de aquellos que tienen y conservan a Vallejo en un paño de alcanfores, ¿no? Claro, creo que puede partir de un malentendido, ¿no? O sea, el malentendido de pensar que escribir en torno a o a partir de otro texto proviene de una voluntad de mejoría. ¿Cómo voy a querer yo añadirle algo a Vallejo? Es que me parece tan absurdo que me da como vergüenza defenderme de eso. Es como, no hay absolutamente nada en mi texto que se pueda interpretar por ahí, para nada, ¿no? O sea, pongamos que Vallejo es Dios, vale, estoy de acuerdo. Yo Bajemos a no, Dios a yo la no. casa. Yo sí estoy de acuerdo, creo que soy politeísta, ojo, hay varios dioses, pero bajemos a Dios a la casa. Yo quiero hablar con mi Dios, yo quiero leer la Biblia en mi casa, yo no quiero ir a leerla a la iglesia y que haya un cura que me diga qué es lo verdadero y qué es lo falso, la verdad. Entonces, otra manera que tengo de pensar en el proyecto, por cierto, pensado ex post, porque cuando lo escribí no pensé nada, me lancé a ello y ya está. Lo he tenido que pensar después para hablar con la gente. Pues me gusta mucho Bach en general y en particular me gusta su idea del texto de goce, ¿no? Esos textos tan amados de los que uno no puede hablar sin decir tonterías o sin caer en el fascismo. La única manera de hablar de esos textos que uno ama profundamente es respondiéndoles literariamente, ¿no? Y a mí eso me encanta. Es como, o sea, un clásico, Vallejo no era clásico, ¿no? Al final ya se está convirtiendo en un clásico o ya se ha convertido, pero un clásico es el que sigue generando,
más y más, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de Pero acuerdo. para ti no es Dios, ¿no? Tú No, eres ateo. no, yo soy jesuita. Soy jesuita declarado y sin discusión. No, pero a mí me gustaría, yo me imagino que José María, porque también el tiempo es breve por estos lares, debe estar anotando preguntas. Supongo que por ahí han aparecido algunas, entonces, siguiendo un poco la lógica de escribir en el aire, valga la propaganda en este evento, yo le cedería la palabra a José María con el propósito de hacernos llegar las preguntas que esta pequeña conversa haya venido concitando. Sí, a ver, voy a revisar justo. Había varios comentarios, más que preguntas en el chat al inicio, sobre todo cuando Berta empezó a hablar de esta idea de Vallejo como un compañero y como un amigo en este viaje escritural, que les encantó esa idea. Preguntas, no he visto más que felicitaciones a ambos, pero especialmente a Berta, no te molestes, Mauricio. No te preocupes. Yo le dije, yo Pero soy sí, el chambelán. pero sí quería extender acá en el Zoom, a los que estén en el Zoom, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda. Veo a Lucho también con ganas de preguntar, no sé. Hace rato. Sí. Bueno, ¿qué tal, Berta? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué Gracias tal? por estarnos acompañando en este encuentro y por tu presencia y por la posibilidad de esta conversación. Bueno, una primera cuestión y en relación con lo que iban conversando y con este tema polémico de la temeridad, pues simplemente quería decir, efectivamente, yo creo que lo más interesante es cómo estos escritores, dioses o no dioses, pero que en todo caso reconocemos en su magnitud, finalmente tienen capacidad de hacernos reaccionar de alguna manera y reaccionar desde lo que hacemos, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Y sí me parece bien interesante pensar, no lo tengo todavía tan claramente pensado, pero pensar qué hacen los trabajos como el tuyo, qué hacen los procesos de reescritura como el tuyo, pero como bien dice Mauricio, y tú lo también planteabas al inicio, en realidad van más allá de la escritura porque también son escritura autónoma, ¿sí? Pero ¿qué hacen con Vallejo? Es decir, ¿qué nos permiten iluminar, ¿no? ¿Qué cosas leemos en tu texto que nos recuerda algo de lo que en Vallejo o en Trilce específicamente puede estar, potencialmente está, pero se ha olvidado un poco, no nos hemos dado cuenta y estas reescrituras como que iluminan algo por ahí? Creo que eso también es bien interesante. Bueno, eso por si quieren comentar algo. Y bueno, en términos operativos y puntuales, ¿sí? En este proceso de reescritura que, como tú decías, de pronto un día dijiste, ya, a partir de mañana comienzo, en fin, toda esta dedicación. ¿Cómo fue ese proceso de reescritura? Es decir, fue un proceso en que los poemas en los Salmos Fosforitos son poemas escritos secuencialmente, es decir, el 1, luego el 2, luego el 3. Ay, te perdí la voz. Todos. Se te fue la voz al final, Lucho, no sé por qué. Y no es la edad, ¿eh? No, el oído no. Ahora, Ahí está, ahora sí. ¿sí? Pasó un avión, de repente interrumpió todo. Bueno, decía, ¿cómo fue ese proceso? Si fue un proceso, digamos, de escritura secuencial en ese proyecto también de la espiral que mencionabas, o fue un proyecto que se va dando, digamos, en desorden, pero que luego se reordena en ese tramado espiral que mencionabas. Muchas gracias por tu comentario, súper interesante. La verdad es que no sé de qué manera
se puede como iluminar el texto de Trilce. Supongo que cada lectura de Trilce lo ilumina a su manera, ¿no? Y yo creo que mi escritura en parte, una parte sí que consiste en releer a Trilce, pero la verdad que no sé qué es lo que puede traer a colación, ¿no? Muchas veces hago como una interpretación temática y luego lo traslado a mi vida, ¿no? Entonces no sé si por ahí se puede ver algo. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, pues fue secuencial, fue tal cual, fue coger el libro de Trilce y empezar desde el poema 1, verso 1, a escribir a lápiz al lado. Y cada verso me generaba un verso. Y así lo hice a mano. Un tiempo, pero luego ya empecé a hacerlo ordenador porque me di cuenta de que mi idea primigenia de que cada verso diera lugar a un verso no funcionaba, porque cada verso me daba como 10 versos, me inspiraba muchísimo, entonces al final lo hice con el ordenador y pues lo hice como de una, digamos, sin revisar lo que iba escribiendo, lo que había escrito los días anteriores, y cuando tuve la versión entera sí que ya dediqué bastantes meses a revisar y a que cerrara perfectamente el artefacto desde el punto de vista de la espiral o la fuga, ¿no? Que es lo que yo quería, de que fuera arrastrando y arrastrando material hasta los poemas finales. Y ese fue el proceso creativo. Gracias. Gracias. No sé si hay más dudas en el Zoom, en el chat no hay más preguntas en Facebook, así que no sé si Mauricio quieres cerrar la conversación. Pues yo, si algo puedo decir, es que a mí me alegra mucho la existencia de Salmos Fosforitos, sea traducción, sea transducción, sea recodificación, ya sea lo que sea, porque no quiero entrar en los alambiques terminológicos, y creo que experiencias así, más allá de, ahora se puede decir esto, reescritura tradicional, espero sigan apareciendo, espero sigan mancillando los originales, incluso sobre los altares en donde son puestos, puesto que al final de eso se trata el negocio, ¿no? Creo que las experiencias, como en general las vanguardistas, que como dice bien Ullán, fueron solo un ratito, se dan en un destiempo, en un presente que nunca es el de todos, y por ende, con esta particular fenomenología, no se pueden pensar ni en museos ni en organizar laboratorios, ¿no? Alrededor de la vanguardia. Eso me parece deplorable. Entonces, creo que la circulación de un original en nuevos originales, creo que es parte de nuestra riqueza, y nada, ahí solamente expresar mi alegría, ¿no? No sé si esperaban fuegos artificiales o algo parecido, pero lo cierro así franciscanamente. Muchas gracias, Mauricio. Pero también te diría que yo concibo mi libro Los Salmos Fosforitos como meterle un grado más a algo que ya existe por doquier, que es reconocer el hecho de que la literatura y la vida en general es conversación, ¿no? ¿Cuántas y cuántas obras? Bueno, es que no sé ni por dónde empezar. Es que en general en cualquier obra literaria vas a encontrar muchísima conversación con otras obras literarias y obras de otro tipo, ¿no? Mi libro lo único que hace es meterle un poquito de caña, digamos, subirle un poco la intensidad y la hiperconsciencia de eso, ¿no? Y decir, bueno, me voy a centrar en este texto que
que es triste. Pero bueno, como habéis leído el libro, sabéis que al final del libro viene una lista pues con otras interferencias que yo pude localizar después de haberlo escrito. Es decir, yo aquí me doy cuenta de que estaba tan concentrada, estaba como intentando coger como toda mi existencia y cuajarla en unos versos, toda mi existencia, por supuesto, está atravesada de voces, ¿no? Entonces, cuando le puse conciencia a eso, pues oye, es que estaba desde San Juan de la Cruz hasta, yo qué sé, hasta Enrique Morente, ¿no? Claro. Es meterle conciencia a algo que hacemos todos, me parece. Y en un tiempo en donde diera la impresión que los verbos, o el uso de los verbos conversar y oír, parecieran haberse extinguido, ¿no? Entonces, eso para mí es parte de la riqueza del presente, ¿no? Y también por eso me alegra, yendo un poco más allá de los salmos, y siguiendo con mis loas a Lucho y a Santiago, que esta vez la academia, como lo dije antes, no haya llegado tarde. Eso a mí me tiene entusiasmado por el contexto en el cual nos desarrollamos, ¿no? Nos estamos desarrollando. Va por ahí. Yo le tengo mucho miedo al tiempo cuando me ponen esta suerte de restricciones casi como un toque de queda. Por eso he estado tal vez no tan expresivo como en otros espacios, pero te estaba preguntando por otras huellas de Vallejo. Nos habíamos quedado en la misma idea de la latencia, más no en presencias. O sea, yo sí, por ejemplo, dentro de todo lo que fue la época de algunas experiencias, ya de la época de transición, veo aleteos vallejianos, pero como no me han pedido una ponencia, no lo voy a decir tampoco, pero encontrar la evidencia, ¿no?, como detectivescamente, me pasa lo mismo, ¿no? Sí estaba pensando en algo que tiene que ver con alguna ponencia que se dio y eran las huellas de lo local en el lenguaje vallejiano. O sea, estoy hablando precisamente del cuye, y lo relacionaba en un punto con el uso que puede hacer Luz Pichel del castrapo, ¿no? Entonces, claro, me parece que son y existen una suerte de conexiones que lamentablemente pueden ser solo referencias por el desconocimiento profundo que tenemos entre nuestras orillas, ¿no? Cosa que siempre voy a seguir lamentando también. Y sí, ojalá yo se también, solucione. por supuesto. Ojalá se solucione. Ojalá se va solucionando poco a poco, ¿no? Sí, pero no a través de manifestaciones folclóricas como lo sentimentalito, sino a través más bien de una lectura más minuciosa, ¿no? Y de una comprensión más de vida. De Sí, vida en los dos sentidos, de deber y de la vida misma, ¿no? sí. Está bien que algunos autores se van publicando en una y otra orilla, ¿no? Como Jorge Pimentel ha sido republicado hace poco en España y ya lo vamos conociendo un poco más con retraso, ¿no? ¿Cuántos años de retraso? Como 50 años de retraso, 40 Una años de eternidad. retraso. Bueno, y así siempre, ¿no? Pero bueno, cuando estuve en Perú y di una conferencia sobre nueva poesía española, también tengo que decir que poco se conocía de la poesía que yo considero más vanguardista española allí, ¿no? Pero bueno, ojalá que eso vaya cambiando. Yo creo que sí. Bueno, y para eso existen instituciones como la universidad, que son aquellas que deberían y tendrían y pudieran actuar como mediadoras, ¿no? Porque al final son esfuerzos individuales. Estoy pensando
desde aquellos que se realizan en la inhóspita Cáceres, conocida más por los Targaryen y Juego de Tronos que por el mismo Cumbreño, en donde tenemos a un Chema pujante publicando tantas voces latinoamericanas, aunque no sé bien qué es lo latinoamericano, más allá de una ubicación geopolítica. Y ojalá que también se dé el retruco y comience a darse por estos feudos, cosa que ha pasado felizmente contigo, ¿no? Pero creo que ha pasado porque fui yo en persona, porque me dieron bueno, una beca y estuve ahí dándome vueltas por Perú con el dinero de la beca, que si no llegase por eso... pero no no te sé. la quieres llevar fácil, pues, o sea, eso nos exige el esfuerzo. Claro, claro. Pero bueno, que son azares de la vida, ¿no? Quiero decir que si no me llegan a dar la beca, no hubiera ido a Perú y no, probablemente no se hubiera conocido en persona, hubiera sido todo más difícil, Sí, me parece. sí, sobre todo por la obstaculización de un mercado sobre el cual no quería hablar hoy porque creo que lo Que sabes. nos ponemos muy Sí, cabreados. nos ponemos intensos, pero más allá del Corte Inglés, más allá de Sara, más allá de Crisol, perdón por la mención, creo que hay escrituras que ya no deberían de leerse como manifestaciones periféricas, sino que van estructurando no nuevas formas de decir, porque eso es muy ostentoso, pero sí, tal vez antiguas, en el sentido de rescatar, no de mejorar o remasterizar, ¿no? sino esa labor de rescate actualizado. Sí, total. Actualizar sí, renovar no. Nunca No, fue viejo, ¿no? así Actualizar es, sí porque está en el pasado, simplemente traigámoslo al presente. totalmente. Bueno, Lucho, José María, lo veo a José María y se me transpolan los planos, me van a perdonar porque me siento en el laboratorio, creo que durante toda la pandemia, con quien más me he entrevistado ha sido con este sujeto. Me encanta. Lo Este, pasasteis bien, ¿no? espero que sí, sobre todo acá quienes nos rodean. Sí, yo creo que sí, fue raro. Bueno, para los que nos están escuchando, el laboratorio, este espacio donde conversaciones como esta eran semanales en 2020, ¿no? Con Berta y yo estaba casi todas. Y sí, ha sido como viajar en el tiempo. Y además también tuvimos una conversación sobre este mismo libro, ¿no? Así es. Con Berta el 2020, 2021. Entonces sí, apunté algunas preguntas y dije, eso es lo mismo que le pregunté hace un... No sé si vale la pena. Pero no, muchísimas gracias. Creo que vamos bien mientras se van conectando los que van a presentar el siguiente proyecto y último de esta mesa creativa. Y nada, agradecer muchísimo a Lucho y a Santiago por la iniciativa de poner este libro que en Perú pues somos un poquito, bueno, creo que en general, ¿no? Recelosos con cierto tipo de, de libros o autores que consideramos, como dice Berta, como Dios y de una manera muy no luterana, ¿no? Como lejos. Intraducibles y que la academia normalmente vista, por lo menos por los ojos de Mauricio, tan acartonada y tan en sus propias casillas, no solo reciba a un texto muy interesante, para mí, esto lo digo muy personalmente y mi opinión no importa mucho, pero la digo acá porque cuando la digo en mi casa nadie la escucha. Para mí Los Salmos Favoritos es uno de los mejores libros que he leído en general, cualquier género en los últimos años, y que a mí me marcó mucho. Es más, el último libro que publiqué, que lo trabajé con Mauricio, el primer trabajo fue quitar toda la influencia de Berta, que estaba ahí, que era muy visible. Y bueno, no sé si funcionó, pero por lo menos un poco. Y bueno,
y también albergar proyectos como el de Diego y como el de Emilio, que buscan sacar a Terilce y a Vallejo de ese altar de iglesia miraflorina, por lo menos acá en el Perú, ¿no? Entonces me parece genial eso. Sí quería, verla, preguntarte, no sé si estoy como que poniéndote en un lugar difícil, pero quizá para los que no han leído el libro, si por ahí tienes algún texto que puedas leer de los Salmos, o es ponerte en una posición un poco... Buf, la verdad es que lo tengo al lado por si acaso me lo pedíais, Ahí está. Buf, pero no lo sé, ¿eh? No sé si lo Es veo. que mientras que se van conectando los de la próxima mesa, que aún no se han conectado todos, entonces si quisieras, ¿no? Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Os voy a leer un poema corto, que es Perfecto. otra reescritura de Vallejo que incluí en el último libro. Pero que eso es 1 minuto, entonces es un poco más liviano. Está bien, está bien. Por aquí. Sí. Pero bueno, antes Es quería... el último libro, ¿no? ¿Perdón? Es de una pequeña personalidad linda. Una persona linda, que no es un libro de reescrituras y sin embargo incluye 2 pequeñas reescrituras de Pizarnik y 2 de Lorca y una de Vallejo. Pero antes de leerlo quería remarcar que estoy realmente muy agradecida por la invitación, de verdad, Lucho y Santiago. Y ahora estos días me voy a ver el resto de ponencias, que las que he escuchado hasta ahora son increíbles. Y es realmente muy, muy emocionante que hayáis contado conmigo. Y nada, Mauricio, pues muchísimas gracias por todo, como siempre. Y seguimos conversando. Seguimos conversando. Ojalá que en persona, porque sabes que yo por el internet... No, no, eres un desastre, pero espero que pronto. Sí. Bueno, pues no sé si conocéis un poema de Vallejo que se llama El dolor de las 5 vocales, que yo lo encontré de casualidad en una poesía completa, pero que no estaba en otras poesías completas que tenía. Entonces yo no sé cuál es el destino de ese poema, ¿vale? Pero dice así, y cada palabra es monosilábica y viene en un verso distinto. Dice así, ¿ves lo que es? Pues yo ya no. La cruz, la luz, sin fin. Y nada, pues lo reescribí siguiendo esa constricción formal de palabras monosilábicas, cada una en su verso, y que en cada poemita estuvieran las 5 vocales. Lo que pasa es que vais a ver que hice algunas trampas, pero bueno, aquí está el poema. Pus en la flor, tos en la luz, la piel del vals spleen, duz mi chanso, hoz mi gran cruz, allí el flash de fe, sol nuez del sur, voz passepartout, ven jazz, sal, mies, be, crin, tú con el don, vos sin el kid, mal paz, el prez sin yin, gris al satet, mi lis es son, mon amour, yo lo di. Y el último verso es una reescritura de Alfonsina Storni, ahora que me doy cuenta. Que dice, yo he dado el corazón. Pues ahí está, yo lo di, mon amour. Gracias, muchísimas gracias, Berta. Muchísimas gracias, Mauricio. Lucho, ¿ibas a comentar algo? No, simplemente quería agradecerles a Berta y a Mauricio la conversación y toda esta posibilidad de intercambio. Y bueno, usé la palabra conversación y esa conversación que es importante que siga, ¿no? Sí. Bueno, gracias, muchísimas gracias de verdad. Y nada, les conmino a todos los que están escuchando en el Facebook que busquen en el libro Los Salmos Fosforitos de Berta y bueno, sus últimos libros, su último libro, Una pequeña personalidad linda también. Mauricio, no sé si quieres decir algo, hacer un cherry más. No, para eso llamo a Caire. No, yo quería despedirme preguntando si, pese a que va a ser presencial, el recital de clausura,
pregunta seria, va a ser transmitido en vivo. Lucho. Creo que no nos da la logística para eso. O sea, que Me caíste, quien ¿eh? está viendo directamente es Santiago lo de la logística del recital, pero me parece, hasta donde tengo entendido, que no hay posibilidad de una transmisión, porque se pondría a poner cámaras y eso creo que va a estar difícil, pero de repente alguien más artesanalmente con su teléfono puede hacer esa conexión. Vamos a ver. Pero no, dudo que se pueda en realidad. Sí, yo no creo que esté transmitido en vivo, pero quizá alguna grabación después se pueda subir, Claro. ¿no? Pero sí, en vivo va a ser complicado. Resignación. Bueno, Bueno, gracias, un gracias. llamado. Yo llego hasta Muchísimas acá. gracias a ustedes. Tengo que cocinar, sí.